Muy buenos días, estudiantes de Historia de la Medicina. Este es el primer video para completar las clases virtuales de Historia de la Medicina durante este semestre. Hoy vamos a comenzar repasando lo que hemos visto de Galeno. Vamos a hacer dos videos sobre medicina galénica, este y uno que continúan, Galeno 1, Galeno 2. Hoy vamos a hablar exclusivamente de Galeno y de las ideas de Galeno para recordárselas y repasarlas. Primero, Galeno vivió aproximadamente entre el año 130 y el año 200 de nuestra era, más o menos. Fue médico en tiempos del emperador Marco Aurelio y fue médico de Marco Aurelio específicamente. Y se dedicó a escribir. Es un médico que escribe mucho, que escribió mucho, que escribió más de 300 textos que nos han llegado a nosotros. Nos han llegado porque la Edad Media adoró a Galeno. La medicina cristiana, la medicina árabe, la medicina judía consideraban que Galeno era el médico más sabio de la historia. Entonces todas esas ideas han llegado a nosotros y de hecho están entre nosotros. Muchas de nuestras ideas, sobre todo en la medicina popular, son galénicas. Por eso vamos a concentrarnos hoy en las ideas de Galeno. Galeno escribió más de 300 textos, escribió mucho sobre él mismo, era un poquito narcisista, y sabemos muchos detalles de su vida. Él nació en Pérgamo, una ciudad que hoy queda en Turquía, donde se hacían pergaminos. Entonces uno podría suponer que Galeno nació en un ambiente donde había muchos medios de escribir, muchos pergaminos, y él escribió mucho. En todos estos textos de Galeno hay muchas ideas. Y uno puede considerar que son ideas que él ha coleccionado, la colección galénica. Uno podría verlo desde ese punto de vista. O podría verlo desde el punto de vista de un médico que sintetizó toda la medicina anterior en sus textos. La síntesis galénica. Son dos perspectivas distintas de la misma realidad. Hay autores que piensan que es más una colección, una enciclopedia de ideas médicas. Hay quienes creen que es una síntesis de ideas médicas. Vamos a verlo para este resumen como una síntesis. ¿Cuáles son las 5 ideas principales de Galeno? Esto está muy bien descrito en el capítulo 5 del libro de texto, pero quiero repasarlas con ustedes una por una. Primero, el hipocratismo. Galeno vivió 400 años, 600 años después de Hipócrates, de la medicina hipocrática, pero él se creía el heredero de Hipócrates. Él consideraba que Hipócrates había sido el médico más grande de la historia y Galeno se consideraba el heredero de Hipócrates. Entonces el hipocratismo. Siendo hipocrático, muchos autores hablan hoy de la medicina hipocrático-galénica, como si toda esta medicina, desde Hipócrates hasta Galeno, fuera una sola. No es tan cierto, pero sí debemos aceptar que Galeno primero se consideraba heredero de Hipócrates. La segunda idea importante de Galeno era humoralista. La medicina alejandrina que hacía autopsias había sido un poquito organicista. Le achacaba las enfermedades a los órganos. Galeno, por el contrario, da un paso atrás, da un paso a las ideas de los griegos, que la salud es el equilibrio de los humores y la enfermedad es el desequilibrio de los humores. Esta idea, esta forma de pensar en la historia de la medicina se llama humoralismo. Entonces, Galeno era hipocrático, era heredero del hipocratismo, de las ideas de Hipócrates, y segundo, específicamente del humoralismo. Él creía en los humores y en el equilibrio de humores como origen de la salud y de la enfermedad. El otro aspecto de Galeno, y es un aspecto un poco difícil de explicar, que voy a intentar explicarlo, era que Galeno nació en un ambiente cultural y filosófico muy cercano al estoicismo. Si ustedes se acuerdan de sus clases de filosofía, los estoicos eran quienes creían que uno debería alcanzar la calma, el equilibrio, la apatheia, se dice en griego, el no sufrir por nada. En ese ámbito cultural,
ejerció la medicina Galeno. Y Galeno es un médico estoico. Además era médico personal de un escritor estoico muy importante, el emperador Marco Aurelio. Entonces él aceptó, integró en su medicina las ideas estoicas. Una idea muy importante del estoicismo y de la medicina de Galeno es que la naturaleza se cura sola. El vis medicatrix nature, se dice en latín, el poder medicinal de la naturaleza. Las enfermedades ocurren como desequilibrio de los humores, ya hemos dicho, segunda idea de Galeno, pero en la tercera idea, en la tercera forma de ver de Galeno, la naturaleza tiende a equilibrar, a causar salud con un poder, el poder natural de la naturaleza, el poder medicinal de la naturaleza para curarse por sí sola, que en latín se llama el vis medicatrix nature, el poder medicinal de la naturaleza. No puedo pasar sin señalarles a ustedes que esa idea de Galeno todavía está vigente entre nosotros. Un montón de personas y nuestra cultura toda cree que lo natural es necesariamente bueno y que la naturaleza sana. Esa idea viene desde hace 2000 años. La idea de que la naturaleza se cura por sí sola. Esa era una idea de Galeno. La cuarta idea de Galeno, y es también un poco difícil de explicar, es lo que se ha llamado corporalismo. Los romanos, Galeno era griego, de Pérgamo, pensaba en griego, escribía en griego, pero era médico de un emperador romano. Los romanos, en su cultura, el imperio romano, es muy frecuente que ellos consideren que todo es un cuerpo. Roma era un cuerpo, los senadores eran la cabeza, los ciudadanos que trabajaban eran los brazos, los esclavos eran el estómago que había que alimentar para usar. Es una manera de pensar muy romana. Se llama el corporalismo. Es como que el cuerpo es una pequeña ciudad donde todos los órganos son ciudadanos y cooperan entre todos. Esto parece una idea fácil de entender, pero es una idea muy romana. Se llama el corporalismo. En términos de medicina es, imagínense ustedes que el hígado sepa lo que va a hacer el riñón y le coopere al riñón en su trabajo y viceversa. Esto es muy bonito, pero esto no siempre es cierto. El riñón, por ejemplo, para mantener, sabemos nosotros hoy, para mantener la filtración glomerular, sube la presión, ustedes lo van a ver en fisiología, la presión arterial por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se acumulan líquidos y eso afecta, daña al corazón. Entonces nuestro cuerpo no es una unidad absolutamente armónica. Nuestros órganos y tejidos a veces actúan autónomamente. Galeno no pensaba así. Galeno pensaba que todo el cuerpo era una unidad que por sí sola vivía y se sanaba. Y la quinta y última idea importante de Galeno ha sido tradicionalmente una de las ideas más difíciles de explicarle a los estudiantes de medicina en primer año. Es la teleología. Hoy nosotros no podemos pensar teleológicamente, pero en tiempos de Galeno sí se pensaba. A ver, es como que el propósito, la función final del órgano, de los tejidos, de la célula, ese propósito final diseña la célula. Es lo que llamamos hoy como el diseño del universo. Eso arma las células y los tejidos. Uno no se pregunta, si uno piensa teleológicamente, por qué ocurren las cosas en nuestro cuerpo, sino para qué. El objetivo del órgano, del tejido, de la célula, establece la forma de actuar de la célula, del órgano, del tejido. Entonces, esas 5 ideas que pueden repasar en el libro son como los ejes, las ideas más importantes en las que Galeno basa su medicina. Son
Repito, hipocratismo. Galeno se considera heredero de Hipócrates, consideraba que Hipócrates era el médico más grande que había existido, y uno podría pensar, y el segundo era Galeno. Galeno era un poquito narcisista. La segunda idea es el humoralismo. La salud es el equilibrio de humores, la enfermedad es el desequilibrio de humores. La tercera es el vitalismo estoico. Para Galeno la vida era una fuerza, la vida era una voluntad, podríamos decir, que se sanaba por sí sola. Vuelvo y subrayo, muchas personas hoy son vitalistas, muchas personas creen que la naturaleza nos protege, nos salva, nos cura. Eso lo creía Galeno, y eso se llama el poder medicinal de la naturaleza, el Vix Medicatrix Naturae. La cuarta idea es el corporalismo. Galeno creía que el cuerpo era una sola unidad, que funcionaba armónicamente, y que los órganos sabían lo que los otros órganos estaban haciendo y actuaban de acuerdo a ello. Eso es parcialmente cierto, nuestros órganos están comunicados, pero a veces nuestros órganos se dañan autónomamente, y el daño de un órgano daña a todo el sistema. No siempre las cosas son tan armónicas como Galeno suponía. Y la quinta idea es la teleología. Las cosas son como son por el propósito final. Funcionan como funcionan para un propósito final. El primer libro de Galeno, uno de los primeros, es del uso de las partes. Los órganos funcionan para ser útiles al cuerpo. Eso es verdad a medias, pero ustedes van a conocer muchas enfermedades de los riñones, de los pulmones, del corazón, en que el corazón daña a los riñones, en que el hígado daña a los riñones, en que los riñones dañan el corazón. La cosa no es tan simple, tan armónica como la suponía Galeno. Sea lo que sea, Galeno fue capaz de escribir una medicina integral y coherente. Él explicó todas las enfermedades que estaban ante sí, que él conoció. Y las explicó de tal forma tan bien explicada, tan racional, que la gente le creyó. Por 1700 años, Galeno no conocía la circulación de la sangre. Y hasta que se descubrió la circulación de la sangre en el siglo XVII, nadie dudó de Galeno. Lo que Galeno decía era la medicina. Esto es solo una introducción a la persona y a las ideas de Galeno. Lo que vamos a ver en el video siguiente es el galenismo, las ideas que persistieron después de Galeno y que influyen hasta nuestro día. Entonces, les voy a grabar, después de un video sobre ese galenismo. Galenismo romano, galenismo cristiano, galenismo árabe, galenismo judío. Toda la Edad Media y hasta hoy, las ideas de Galeno han seguido siendo válidas para mucha gente. Entonces nos vemos en un próximo video explicando estos temas.